aquí estamos de regreso en Desacuerdo. Vanessa Santo Domingo y Olvin Valentín, y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy este episodio vamos a hablar de una de las cosas que más nos apasionan, y de hecho fue lo que nos Yo creo que este es el conectó. primer, no es el primer, es como otro episodio más hablando del código electoral y los procesos electorales. Hoy vamos a hablar del código electoral y de las propuestas y de las enmiendas que propone el presidente del Senado a ese código electoral creado unilateralmente. Unilateralmente. No, por favor. Bueno, ya empezamos la discusión. O sea, vamos a empezar. El presidente del Senado, después, vamos. Gracias, Frankie, gracias. Fue unilateralmente. Mire, el presidente del Senado le dio la oportunidad a que quien quisiera presentara unas enmiendas al Código Electoral. Fíjate que él está presentando estas enmiendas hace apenas como 3 semanas, prácticamente. O sea, que las presenta en el mes de septiembre. Desde el inicio de sesión, a mediados de enero, hasta ahora, nadie presentó una propuesta. O sea, los indignados dignos y el Partido Popular no presentaron ninguna propuesta sobre posibles enmiendas al Código y esperaron que el presidente del Senado, como en derecho procede, presentara sus enmiendas. Pues él lo hizo. Él lo hizo y eso es lo que vamos a discutir hoy en el día de hoy. ¿Qué era lo que teníamos? Pero un poquito más atrás que eso. Ajá, cuéntame. O sea, la aprobación unilateral me refiero al Código del 2020, que lo aprobó el PNP con la oposición de todos los demás partidos. Creó un código electoral tan perfecto que lo quisieron aprobar así y entonces ahora... ¿Ustedes hicieron lo mismo en el 2024? ¿Qué código? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes, el Movimiento Victoria Ciudadana, con los populares izquierdosos y Proyecto Dignidad, todos se pusieron de acuerdo. Mira, nos ponchan a los dos. Yo creo que nos ponchen a los dos. Aprobaron en Cámara y Senado, porque cuando sumabas todos los legisladores en aquel momento aprobaron en Cámara y Senado. Lo que pasa es que el gobernador Pierluisi no firmó el proyecto de ley porque él mismo iba en contra de garantizarle el derecho al voto adelantado a nuestros adultos mayores de 60 años o más. Y porque pretendían marcar las papeletas violentando el voto secreto de todos nuestros ciudadanos. O sea, en fin, no se aprobó nada. Porque realmente estos grupos de lo aprobaron en Cámara y Senado sin contar, y así mismo le dijeron, no contamos con la participación del Partido Nuevo Progresista y el componente de su delegación. Lo aprobamos entre los otros 3 partidos. Mira, para empezar de lleno con los cambios, las propuestas, pero sobre lo que yo hablo de la aprobación unilateral en el 2020, que ha sido siempre criticada. Ay, cogí sol y como que me molesta aquí. el tema nada más te molesta. No me molesta. Mira, lo que pasa es que, yo digo, se aprobó sin el apoyo de ninguno de los demás partidos. Eso trajo un montón de críticas y yo pensaría que el Partido No Progresista aprendería de esos errores y este código ahora que quieren proponer, al menos tratarían de dar la impresión de que está siendo trabajado en consenso con todos los partidos. Pero no. Unas propuestas de enmienda que presenta el presidente del Senado. Este episodio yo pido que nos ponchen a los dos simultáneamente. ¿Por qué no se creó una comisión y por qué no se hizo las propuestas colaborativamente con la participación de todos los partidos? ¿De qué tú hablas? Vanessa, ¿cómo tú vas a decir que esto es algo que se está haciendo en consenso cuando yo te estoy dando estas son las propuestas? ¿Qué más consenso? Que es que yo presento un proyecto de unas posibles enmiendas y se crea una comisión conjunta para que ya todos... sometidas las enmiendas. ¿Qué tiene que ver? El proceso legislativo es que se celebren vistas públicas, que cada cual presente sus ponencias, vaya y hable en estas vistas públicas de qué es lo que entienden que debe de incorporarse dentro de ese código. Pero los izquierdosos, porque ahora yo tengo que decir... Esta gente del Partido Popular ahora se movió a otro... Bueno, no se movió, siempre ha estado ahí coqueteando un poquito. Ahora son izquierdosos y se juntan todos. Y ahora dicen, nosotros no vamos a participar del proceso. O sea, que el pueblo de Puerto Rico le paga a los legisladores para participar de vistas públicas, para presentar enmiendas y para legislar, pero ellos no van a ir a participar del proceso legislativo. O sea, ¿en qué mundo? ¿En qué cabeza? Pero después van a decir, este es el código electoral del PNP. Yo no suscribo esas expresiones de Vanessa tan categóricas de izquierdosos y de esos tipos de calificativos. Más en un ambiente de tanta violencia política que hemos vivido. Ese tipo de acciones lo que hacen es crear más divisiones y separar y crear Los más que crean problemas. las divisiones son ellos. Mira, pónchame ahí.
la publicación del presidente del Senado en la cual dice que estos partidos no quieren participar del proceso. Tiene un logo de la comisión. Ahí está. Los partidos políticos, aspirantes, candidatos, ciudadanos, organizaciones, grupos, movimientos, todos pueden y deben presentar sus propuestas sobre el Código Electoral. Limitarse a criticar las propuestas de otros es insuficiente. Pueden enviar sus propuestas al Senado por medio de su senador, de preferencia o por correo electrónico, mediante mensajero, correo regular o traerlo personalmente. ¿Qué mayor participación que esa? Pero ya sabemos cuáles van a ser las propuestas de los partidos comunistas. El resultado de la votación se entenderá que el candidato, opción o alternativa que obtenga la menor cantidad de votos es la ganadora. Según ellos siempre es así. Jamás podrá declararse ganador a quien obtenga el mayor número de votos. Ya lo vivimos en San Juan. Minoría, los que ganaron. Mayoría, los que perdieron. Sanciones, quien no acate y acepte los resultados a estas definiciones será tratado con la absoluta indiferencia popular. Y declarado mayoría perdedora. Teresa. Ese mensaje me parece ridículo. ¿Por qué? Y superficial. O sea, estamos hablando de un tema tan importante y decir que esas son las medidas de los comunistas ni nada de esto, mira, volvemos. Ahí están ya rápido para polarizar. Y segundo, ¿quién propondría cosas como la que él está estableciendo ahí? Eso es absurdo tan siquiera pensarlo. Le quita a la seriedad del proceso y de los reclamos que pueda hacer cualquier grupo o de participar en los procesos y de transparencia. Bueno, lo que pasa es que en las últimas semanas, en los últimos días particularmente, escuchamos al presidente del Partido Popular Democrático diciendo que no iban a participar de las enmiendas al Código Electoral. Pues entonces significa que están satisfechos con lo que se aprobó en el Código Electoral en el 2020. Porque cuando tú entiendes que algo está perfecto, tú no lo cambias. Si tú entiendes que hay espacio para mejorar una legislación, que siempre va a haber espacio, pues tú participas de alguna forma u otra. Y después dices, mira, yo presenté estas propuestas, pero me las rechazaron. Pero de plano, sin simplemente haberse celebrado una vista pública, tú renunciar o abdicar a tu derecho legislativo de presentar posibles enmiendas, me parece hasta politiquero de parte del presidente del Partido Popular. Y por otro lado, vienen 2 días después, ahora la nueva alianza, vamos a aclarar, la nueva alianza del proyecto, a ustedes los excluyeron. ¿Te sientes excluido? ¿Cuál es esa alianza? La nueva alianza es el proyecto Dignidad. No te rías. La nueva alianza, mira que se me salen las arruguitas aquí, no puedo. Pero es el proyecto Dignidad que su presidenta está diciendo que se van a unir a la estrategia del Partido Popular Democrático. ¿Será que veremos una alianza entre el proyecto Dignidad? Es que no entiendo cómo. Porque esa gente conservadora, bien conservadora, ¿cómo se va a unir al pensamiento del Partido Popular, que vimos que en las pasadas elecciones se comportaba como un partido bien liberal? Bueno, porque se están uniendo. Estoy mezclando temas. Estoy mezclando temas. Específico, el del Código Electoral. Porque para la otra mayoría de las cosas crean otra alianza que a ti no te molesta para nada, ¿verdad? La alianza. ¿Cómo cuál? La alianza de derecha o la alianza conservadora, porque Proyecto Dignidad se ha aliado con el PNP. ¿En para qué? varias cosas. ¿En qué? Bueno, la última vez que estuvimos aquí hablando, el proyecto de la libertad religiosa. Porque esas son posturas del Partido Nuevo Progresista, que el proyecto Dignidad quiere abrogarse como que eran de ellos, no, pues. Pero no es que se abroguen nada, es que se alían con el PNP para eso. Bueno, Ahí votan a favor, votan a favor. Alianza. Pero fíjate, yo puedo respetar Ahí sí. cuando, por ejemplo, tal legislador, no tengo que decirle al PNP, cualquier legislador presenta un proyecto y otro, porque eso ocurre todos los días, y viene otro legislador y dice, yo quiero ser coautor de tu proyecto. Eso pasó y eso está bien porque tienen afinidad para que se establezca esa política pública. Pero tú sabes lo que esto es como marchar porque te impongan el IVU. ¿Tú te acuerdas de eso? Uh-huh. Y después porque te lo aumentaran. Pues esto es lo mismo. Y es algo tan ridículo como decir, no vamos a participar. No vamos a participar de las enmiendas del Código Electoral y volvemos porque entienden que el Código Electoral es perfecto. Yo creo que ellos como quiera hacen las alianzas con el PNP también, pero... Vamos a ver si hay alianzas. Pónchate la otra publicación del presidente del Senado. Redactada una definición del Estado libre asociado.
está redactada la definición del Estado Libre Asociado. Esto es un asunto del Partido Popular. Pues entonces no está redactada. Yo tengo una definición. ¿Es la del Partido Popular? Eso es otra cosa. Una cosa no es como las otras. No. Redactada Mira. una Yo sobre eso no tengo que diferir con del presidente. Yo imagino. Porque ese es el problema con el Partido Popular, la falta de definición de Lela. Ahora, lo que Debimos tal vez- haber invitado a Obed para que nos hablara de esa definición de Lela. Tal vez, ¿Tú crees que él puede hablar de eso? no sé cómo. Porque él es como un navegando estadista, él es como agua. un estadista disfrazado. Sí, pues no sé. Yo no entiendo por qué él es popular. Bueno, él se lo cogió muy en serio eso de lo mejor de dos mundos. Tal vez. No Saludito, Obed. Y los cursos de cosmetología. Mira, nosotros, pero porque tú te ríes. Pues nada. Es que él a veces ayuda aquí con Pero está bien. porque bajarnos los eso pelos es, parados. Eso es un testimonio más de lo que es la Diversidad. perspectiva de género. Exacto. ¿Por qué no puede venir alguien? un Tienes hombre, toda y la darte razón, eso? tienes toda la razón. Mira, vamos a empezar a hablar del Código Electoral del 2020, porque es que nos vamos a seguir en esto y no vamos a cubrir. Vamos de lleno ya a los Los cambios, bullets. a las propuestas de... Pero de no la- entremos a los cambios. Vamos a hablar qué pasó con el Código Electoral del 2020. Y en síntesis, ese nuevo código reorganizó la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones, separando la parte administrativa de la parte electoral, dándole la discreción al presidente de la comisión de tomar decisiones administrativas sin el consentimiento unánime de los comisionados electorales de todos los partidos. Vamos a hablar que en aquel momento, cuando se aprueba este código, la comisión estaba compuesta de los 5 partidos políticos inscritos, que eran el Partido de Olvin, que es el Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista, no me miras así, Está bien, yo no he dicho nada. el Proyecto Dignidad, que fue el último que se inscribió, y el Partido Popular Democrático, y obviamente el Partido Nuevo Progresista como el partido que más votos íntegros tuvo, y por eso es que se mantiene como un partido estatal de mayoría. Cuando se preparan estas enmiendas o se aprueban las enmiendas en el 2020, se reduce esa composición de la cúpula de la parte más alta de la Comisión Estatal de Elecciones y se deja a que sea un mínimo de 2 partidos políticos que obtiene la mayor cantidad de votos en la papeleta estatal hasta un máximo de 3. ¿Qué pasa? Que aparte de eso tienes que cumplir con unos requisitos y es que tienes que tener candidatos en la papeleta legislativa tanto para acumulación tanto para representante como para senado y en la papeleta de alcaldes tener por lo menos radicados el 50% de la candidatura a las alcaldías agrupadas. Y fíjense que estoy diciendo agrupadas. Y agrupadas lo que significa es que es el alcalde y toda su legislatura municipal, que algunos municipios, yo creo que el menos que tiene es 9 y el más que tiene es 14, no me acuerdo bien ahora. El punto es que en aquel momento, cuando en el 2020 gana el PNP, queda como segundo partido el Partido Popular, el tercer partido que queda es el Movimiento Victoria Ciudadana, pero no cumplía con unos requisitos porque no tenía la radicación del 50% de las candidaturas a las alcaldías. Ahí se determina de que mediante una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia que se tenía que mantener la misma composición que había antes de la elección del 2020 porque cuando se aprueban las enmiendas al código ya todo el mundo se había inscrito y ya había terminado la radicación de las candidaturas para esa elección. Así que nos quedamos en la comisión con esa misma composición. Pero es otro cantar para el 2024. ¿Y qué ocurre en el 2024? Que nuevamente, gracias a Dios, gana el Partido Nuevo Progresista. Gracias a Dios. Como primer partido. Segundo partido por chiripa, el Partido Popular. Mi parecer
es que en estos momentos la comisión debe estar, y esto yo lo he dicho aquí ya varias veces, debe estar compuesta nada más que del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista como partidos estatales de mayoría. Para hacer un partido estatal de mayoría, ya les dije cuáles eran las cosas que se tienen que considerar, pero tienes que tener más del 25% del voto en esa papeleta estatal. El Partido Popular yo creo que estuvo ahí, bien finito. ¿Qué ocurrió? Que se pusieron de acuerdo y traen como un tercer partido al PIB. Se queda el Movimiento Victoria Ciudadana afuera porque se quedaron sin los legisladores, gracias al caso de los endosos. Y Proyecto Dignidad retiene la franquicia electoral, pero yo entiendo que no cumple con el requisito del 50% de las alcaldías. Y ese cálculo yo lo hice cuando yo todavía era comisionada. Porque yo vi cuando ellos... Obviamente, tienen que presentar las candidaturas en aquel momento era antes del 2 de enero. Y cuando verificamos esas candidaturas, vimos que el Proyecto de Dignidad no cumplía. Yo pensaría que ni tan siquiera tienen derecho a tener comisionados electorales adicionales y que tendrían que hacer el mismo ejercicio que ustedes de hacer un partido por inscripción. Esa es mi conclusión. Qué bonita recolección. Del Código Electoral. Aparte de que 2020. crea el voto adelantado y da la potestad a los comisionados de ampliar las clasificaciones. También regula el proceso de inscripción y el registro electoral. Bonita recolección, digo, pero no, a mi entender, no del todo Pues cuéntame. certera. Porque se quedó fuera en ese recuento las limitaciones que trajo el Código del 2020. ¿Cuáles? Por ejemplo, Nos vas a ponchar a los dos, ¿verdad? por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el balance electoral, con la limitación que el nuevo Código Electoral le puso, el del 2020, a los partidos que no son el PNP y el PPD, la reducción de las juntas de inscripción permanente, que, by the way, lo vamos a tocar ahorita, un reversazo ahí. No es un reversazo. Mega reversazo. Porque nosotros hasta discutimos eso. Yo me acuerdo que Porque tú te ríes. Me acuerdo que hasta te propusimos, mira, vamos a llevar entonces la HIP a 40. Diablo, ¿en serio tú vas a decir eso ahí? Claro que Lo que sí. no les está diciendo es que la propuesta era que entonces decidiéramos qué partidos iban a estar y quisiéramos un sorteo a que maybe en la HIP de Ay Bonito hubiesen 3 partidos nada más y que por ese sorteo a lo mejor el PNP se quedaba fuera. Si el código establece que yo tengo derecho a tener representación en todas las HIPs, porque yo voy a renunciar. Vamos a poner un poquito de contexto aquí. Eso fue Toñito. Después de la decisión del tribunal, todos los partidos, eran 5 partidos, todos tenían que tener representación en la HIP. ¿Qué pasa? Eso iba, obviamente... Eso no lo dice la tenían sentencia. que tener No representación. lo dice la sentencia. Vanessa, por eso es que no estuvimos lo en esa dice. discusión. Es balance institucional, no dice balance electoral. En las juntas de inscripción permanente, Correcto. sí. Dice, no, esa la vas a pelear. Pero escucha, ¿y por qué estábamos teniendo esa discusión para distribuir las HIPs entre todos los partidos? Para tratar de llegar a un consenso. Pero entonces, ¿qué pasa? Se presentan alternativas porque obviamente el PNP Y era parte de las no enmiendas que se quería. estaban dialogando. Entonces- No es que el PNP no quería, pero es que lo que querían era que ellos sacrificaran mis empleados y que yo los votara para entrar los empleados de ellos. ¿En Porque serio? había que tener participación, ¿verdad? Porque obviamente no iban a querer que todos los partidos tuvieran representación. Pues entonces se va a Por lo reducir la tanto, pero cantidad, porque yo pues voy se a reduce yo la que soy el cantidad. partido que más votos obtuvo, yo iba a tener que renunciar a mi representación. Not gonna happen. Claro, porque obviamente todo se mide desde la perspectiva del PNP. No la perspectiva del PNP. Yo no voy a... El partido con más empleados en ese momento en la comisión era el Partido Nuevo Progresista. Y la pretensión de Toñito era que nosotros despidiéramos nuestros empleados para ellos acomodar sus empleados. Eso no va a pasar. Para que hubiese mayor balance. Porque si el PNP tenía en todos los Es las que el HIPs y los demás balance partidos es no, institucional, entiéndase. 2 partidos o más. El balance electoral son todos los partidos inscritos teniendo representación en esa junta. El derecho decía institucional. ¿Por qué yo tengo que abdicar mi derecho a tener representación en todas las juntas de inscripción? Si el Partido Popular tenía problemas para reclutar funcionarios para estar en las HIPs, eso era problema de ellos, pero yo no tenía problemas para reclutar. Pero después de la sentencia del tribunal, todos los partidos tenían derecho a tener representación en la HIP. Por eso fue que se formó todo es ese así. caos. Mira, eso nos Por eso vamos a fue pelear esa y nos vamos a discusión. quedar aquí 5 horas. Pero anyway. Porque lo que dice esa sentencia es del pleno de la comisión, no dice nada de las HIPs.
No habla nada de las HIPs, dice del pleno de la comisión. Se habla de las HIPs. No dice eso. Pero Bueno, al final del día se les permitió, mediante una resolución, no me acuerdo si fue de Rosado Colomero o de Jessica Padilla, que se les permitió tener representación a todos los partidos en las regionales. pues mira, no vamos a estar de acuerdo aquí en esto. Así que no estamos... Pero eso no fue culpa tuya, eso fue culpa de Lilian, que no lo peleó bien. El punto es que en ese momento que estaba Vanessa y yo estábamos en la comisión, estaba esta discusión de que se van a reducir las HIP porque el nuevo Código Electoral del 2020 eliminaba las juntas de inscripción permanente y entonces las consolidaba en una o las reducía. Ah, y cuando tú te fuiste a los par de Pero, días... espérate, pero, tú me estás interrumpiendo el punto cada vez que no, estoy hablando. pero es que tenemos que hablar las cosas Pero, espérate, correctamente. ok, pues déjame y tú sabes poner lo que nos contexto. pidieron negociar los panas tuyos. Así no se puede. Que si la doble Así no se vuelta puede. y Está el bien. referéndum revocatorio. Y por eso se chavó las Perfecto. posibles enmiendas. Ya Ese está. es otro punto. Pero a lo que iba para poder entrar de lleno ya No voy a hablar más. es que en ese momento se propuso hacer 40 juntas de inscripción, pero no, se opusieron. Vanessa se opuso. Y entonces ahora el presidente del Senado viene con la propuesta de 40 HIPs también. O sea, ok, un reversazo. Y se queda la CESI, las juntas regionales. Así que no es que reduces el staff, el personal. Ahora aumentas el personal porque tienes la regional más las juntas. Eso es uno de los cambios. Pero bueno, es que yo estoy loco ya por empezar con los Eso no es cambios. verdad. Tengo que aclararle. Mira, ¡ay, puñeta! ¡Ay, perdón! Tumbé esto. Ay, Frankie, tú me vas a matar. Anyways, vamos a seguir. Perdonen mi folclore. Mi mamá me va a regañar en estos sí? momentos. Esas son las cosas que pasan, que hace el PNP cuando se habla del código electoral. Chavalto. Se dañó el set, pero no es mi culpa. Es de Olvin. Es porque está Diciendo algo que no es correcto. Nosotros estuvimos en oposición a las 40 HIPs que querían crear. Número uno, porque creemos en la creación de este ERE. Y sabíamos que si accedíamos a esta parte de crear estas juntas regionales o distritales, primero que la pelea iba a ser a cuál municipio le corresponde. Ahora, en las nuevas enmiendas, establece una mejor guía de si tienes 4 precintos que pueden afectar ese distrito representativo, pues estas son las guías para que escojas cuál va a ser el lugar donde vas a poner la HIP. Segundo, que en aquel momento lo que nos estaban empujando era a nosotros despedir a nuestros empleados para nosotros hacer un sorteo de ver quién era el que se quedaba en cada junta. Lo otro era que querían que aprobáramos en las enmiendas al código electoral. Miren que lo que era un referéndum revocatorio. Y eso fue cuando tú saliste. Lilian Aponte y el doctor Córdoba pretendían que enmendáramos la ley para incluir, no es legislación, bueno, sí, es un tipo de legislación para que se lleve a cabo un referéndum. Y eso tú no lo haces dentro de la ley especial. Eso es una ley aparte para tú atender el referéndum revocatorio y la segunda vuelta, porque esos son aspectos que inciden sobre la Constitución. Y tú no puedes legislar y que se vote por mayoría sobre un issue en particular que lo que puede hacer es afectar o enmendar de forma explícita nuestra Constitución. Para eso tú tienes que presentar legislación para que se crea un referéndum, para que la gente vote, para ver si quieren enmendar la Constitución. La historia que nos dice que en Puerto Rico a la gente no le interesa enmendar la Constitución. Les interesa que la Constitución se quede como está. Ese es el research que yo he hecho Bueno, de los últimos 20 a 30 va a depender años. de los temas que se le consulten. Porque... Pero el puertorriqueño no cree en enmendar la Constitución. Y segundo, que cuando tú quieres... Pero es que tú no puedes decir eso categóricamente porque tú no sabes la respuesta de la gente a una pregunta En los específica. últimos referéndums A que las se han preguntas que se le han celebrado hecho. en Puerto Rico, la gente ha votado que no categóricamente. Y el de la única minoría. Segundo, que cómo tú pretendes incluir legislación que te tiene que llevar a un referéndum, o sea, a una votación dentro de un código electoral para obviar el paso de consultar al pueblo. En derecho es imposible y es una locura. Y entonces ahí se cortó todo tipo de comunicación. Por lo tanto, no se dieron esas enmiendas.
Si ahora el presidente del Senado entiende, oye, vamos a hablar claro, el ERE fue una gran herramienta. El que diga que no, no lo vivió, pero por ejemplo, yo estuve asistiendo en el municipio, en el comité municipal de Guaynabo, para la inscripción, porque hay gente que podía tener problemas o que no entendían. Iban, los asistíamos, le decíamos, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Y pudieron completar su proceso tanto de reactivación como de inscripción. Y para mí que es una gran herramienta para que el elector tenga a su mano su asiento electoral. Que no tengas que ir físicamente a una junta de inscripción para llevar a cabo tu transacción electoral. Para mí ese es el mayor logro de los últimos 4 años de la administración. Implementar el ERE, hacer los endosos electrónicos. Nos tenemos que seguir moviendo para salir del uso del papel. Ahora, porque si no, no terminamos. Vamos a hablar de... Vamos para los cambios. Para las propuestas. Bueno. ¿Cuáles son tus favoritas? Podemos empezar por el cierre de registro electoral. Ok. Ahora trata de llevarlo, porque en el anterior decía que son 50 días, pero que podías reducirlo hasta 30. Como que te dabas ese margen para seguir reduciendo. Y yo creo que eso fue una discusión que nosotros habíamos tenido en el Pleno. Pero decía eso en el ciclo anterior, pero ya a partir de ahora eran 30. Ahora te dicen, en estas enmiendas, 50. Porque la experiencia nos lleva a entender que es imposible tú tener un cierre de registro efectivo para tú tener claro quiénes son los que tienen derechos a votar en esta elección, reduciendo el número de... No fue contigo que tuvimos la discusión, fue con Farinacci. Farinacci decía, mira, pero es que tenemos que bajarlo porque nos da la oportunidad de bajarlo, pero realmente si tú quieres tener unas listas de votación con los electores activos sin ningún problema, para mí los 50 días es lo idóneo. Menos de eso es imposible. Y tú tienes que tratar de llevar todas las fechas a esos mismos 50 días para que no haya confusión entre el que te solicitó el voto adelantado, voto ausente con el cierre de registro. Que todo el mundo sepa que hay una fecha única. Yo creo que eso regula mejor el proceso. Pues yo estoy en desacuerdo. No, pónchalo ahí. Yo estoy en desacuerdo porque, mira, entiendo que dentro de unas circunstancias específicas, los 50 días, ¿verdad? Si no tenemos los mecanismos tecnológicos, digamos, para que hacerlo más ágil. Lo que tal vez no, o lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta propuesta de la enmienda que propone Rivera Chats, elimina esa última oración de que la comisión podría reducir ese tiempo de acuerdo con los avances tecnológicos que tengan. ¿Y por qué yo pienso que esto es importante? Porque idealmente, para nosotros tener mayor acceso a la democracia y al proceso electoral, no debe haber una restricción de que 50 días antes tú tienes que inscribirte y si no, perdiste esa posibilidad. Pero es que puedes ir a inscribirte hoy. Está bien, pero esa es la fecha límite. Nosotros estamos adelantando, como el espíritu del código electoral es movernos a lo tecnológico. Yo no entiendo por qué eliminaron esa última oración que inventaron ellos de todos modos, que decía que porque por ejemplo, ahora mismo con ERE, todo lo tecnológico, ya eso que tú dices que es una limitación importante de que la comisión tiene que ir preparándose para el evento electoral, pero con tanto movimiento de la tecnología, con ERE, con los pollbook y pollbook, todo esto, podría haber la posibilidad de que esos tiempos se puedan reducir, pero al eliminar ese lenguaje de que la comisión podría cambiar eso, si tiene las herramientas tecnológicas para moverse a eso, le quita esa facultad. Es que no las tienes. Y entonces el problema es que tú tienes gente creativa como Lilian y los comisionados que había en aquel momento que a los 50 días querían pedir 20 días más y la realidad técnica es otra. Mire, usted cierre el registro oficialmente para que nadie pueda llegar a la comisión y hacer transacciones. De ahí, tú te puedes tardar 5 días adicionales a depurar todas las transacciones que tú tienes en proceso para asegurarte que esa gente finalmente esté en el registro y a los que estés rechazando darle una oportunidad de poder enmendar cualquier falta que hayan incurrido para poder completar su inscripción porque le estás coartando un derecho al voto. Así que perdiste 5 días, ya vas por 45. Dentro de esos a los 45 días tú tienes que empezar a crear unas listas. Y hay que imprimir las listas en papel, más tienes que crearla de forma digital. Eso se te va otros días más.
Luego de que tú creaste las listas en papel, tienes que coger cada dispositivo que va a cada colegio de votación, que son los e-poll books, que son las tabletitas donde firmamos, a crearle a cada colegio quiénes son los que pueden votar allí. Porque esas tabletas no están conectadas al internet. Tú tienes que insertarle una tarjeta para que nadie pueda clonar, porque de lo contrario, ¿sabes lo que van a hacer? Van a cantar fraude. Pues por lo tanto, lo tienes fuera de línea, fuera del internet, y la información que le entraste en ese artefacto, en esa tarjetita, es la que vas a ver. O sea que tú no puedes dejar este trámite para lo último y aún así, o sea, y tú tienes que tener todos los materiales listos. Mínimo una semana antes de la elección para asegurarte que llegue a su destino para que no pase lo que pasó en la primaria del 2020. Imagínense si extendemos las fechas cuando la propuesta de estos partidos era que el cierre de registro se extendiera 5 a 10 días más. Yo dije, esta es la gente más irresponsable del mundo porque ni tan siquiera se sentaron a ver la línea de tiempo. Y el tú haber alterado en aquel momento 5, 10 días, el impacto iba a ser que no ibas a tener el material listo para el día del evento electoral y la gente no iba a poder votar. Yo pensé que hasta cierto punto llegué a pensar que lo estaban haciendo a propósito. O desconoces del proceso porque tú como comisionado a ti te entregan una línea. A eso es lo que yo entiendo lo que tú dices. Lo ideal, que tú puedas hacer tu transacción 10 días antes. It's okay. Hay pero no en es Estados real. Unidos que no tienen esta restricción así. Pero están en línea. Pero a eso voy. O sea, vamos a dar por bueno lo de los 50 días. No voy a decir que eso está mal. Lo que yo estoy criticando en este momento ahora con esta enmienda es que se eliminara esa posibilidad. Porque ahora mismo, imagínate que el e-poll book, el R, auge total. Todo el mundo en Puerto Rico tiene R, hasta los nenes chiquitos tienen R. Ideal. Y todo el mundo puede actualizar su registro electoral. Y los procesos, la tecnología sigue adelantando. Y vamos a poner que en las próximas elecciones, con presionar un botón, se genera todo lo que se necesita. Pues ya la comisión, ahora eso va a requerir una enmienda al código para acortar esos términos. No veo una disposición. Pero yo prefiero, de que se acorte. yo prefiero tener que enmendar posteriormente para actuar de forma responsable. Porque lo irresponsable sería lo que ocurrió ahora en el 2024. O sea, que el PNP fue irresponsable en ese lenguaje que puso en el primer código electoral. Lo que pasa es que uno trabaja con la experiencia. Y la experiencia nos dice que este no es el momento de tú implementar reducir, porque fíjate que lo que te dice la ley es 50 días y lo puedes ir reduciendo. No es que lo vas a reducir automáticamente, es que puedes ir reduciendo estos términos, pero tienes que cerrar 30 días antes. Yo creo que lo responsable en esta etapa, dado a la creatividad de algunos de los comisionados de otros partidos, en estos momentos darle la fecha cierta para que no haya confusión y no perdamos el tiempo ni dinero yendo al tribunal en tomar decisiones que realmente afectan el proceso. Yo creo que lo responsable hasta que, bueno, lo contrario, pues vamos a dejarlo quitarlo fuera de línea y ponerlo en línea, pero quiero que estén claros que el mensaje va a ser que como estaba en línea, vino un hacker y por eso es que ganó el PNP. Eso es lo que va a pasar. Y entonces pusieron gente que podía votar que no podían votar. Lo más sano en estos momentos, lo más prudente, es que esté fuera de línea y cuando el próximo evento electoral, para el 2032, poder mejorar el tiempo para ese cierre de registro. Pero volvemos, el riesgo siempre va a estar ahí. Yo creo que se pudo haber dejado la opción para eventualmente hacer cambios en eso, pero no fue así. No creo. Se me fue. Los 55 años. Ahora el voto adelantado le daba la potestad a los comisionados de reducir los años para votar adelantado. Antes eran 80 años e incluso tenían derecho al voto a domicilio. Ahora lo reduce a la gente de 55 años o más para que voten por correo. Por correo o presencial. Yo creo mucho en este voto presencial. Yo estuve participando de una misión de observación en Miami-Dade County y en West Palm Beach, en que 2 semanas antes del evento electoral la gente iba a un sitio designado por el ente electoral para ejercer su derecho al voto. Cerraban, no me acuerdo si eran 4 o 5 días antes, y el que no hubiese votado adelantado pues tenía que ir a votar al colegio regular. Yo creo que eso es una excelente opción y que la gente también pueda votar por correo.
Pero esto de 55 años o más, lo que están es dándole la posibilidad a que vayan frente a una junta de balance de diferentes partidos a ejercer su derecho al voto de forma presencial. No me digas que te vas a quejar No, de eso. yo estoy de acuerdo con el voto adelantado. De hecho, idealmente todos tendríamos derecho a pedir el voto adelantado. O sea, independientemente de las edades. Ahora, lo que pasa es que eso no es viable en este momento porque la comisión no tiene la infraestructura para manejar, para atender eso así. Que me parece bien... Yo creo que es un primer paso. Me parece bien lo de los 55, pero lo que creo que se quedó corto es en fortalecer la estructura de la JAVA, de la Junta Yo estoy de acuerdo. Administrativa del voto ausente y voto adelantado, para que pueda manejar el volumen que implica más personas votando adelantado, el volumen que va a implicar el que hay que contar los votos antes, porque eso es uno de los cambios que proponen, es que comenzar a contar los votos adelantados 30 días antes de la elección. Eso va a poner una carga a la Junta, a la JAVA, a la Junta de Voto Adelantado, que fue lo que pasó en el 2020. Porque Y 2024. Y 24, pero por lo menos en el 2020, que obviamente es cuando yo estaba allí, es lo que recuerdo, el caos fue mayor porque estábamos en tiempos de COVID. Generalmente en Puerto Rico 20,000 personas votaban adelantado y de momento en el 2020 200 y pico de mil personas voto adelantado con la misma estructura que antes manejaba 20,000. Yo creo que no tengo nada de oposición en cuanto a los 55, pero creo que hay que fortalecer la estructura de la Junta. Yo esperaba más enmiendas dirigidas a lo que es la JAVA. Número también. uno, vi que se incluyeron que el conteo tiene que empezar, no me acuerdo si eran 2 semanas antes o tantos días antes del 30. escrutinio. 30 días antes. 30 antes de la votación. Antes de la votación. El escrutinio. No, eso no es escrutinio, ese es el conteo de los conteo. votos. Y eso es bien importante porque durante la última elección lo que ocurrió fue que aquí hay partidos que secuestraron el voto de nuestros electores que estaban votando de forma adelantada por correo y no permitieron ese conteo hasta apenas días antes de la elección general. Por lo tanto, lo que ocurrió es que al día de la elección no se sabían los votos reales, quién había ganado, quién había perdido, si había recuento o no, porque tenías 150,000 votos por correo sin contabilizar y que el mismo tribunal ordenó la paralización de que se continuara ese conteo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que si tu precinto era, por ejemplo, Maunabo y Humacao, que yo puedo decirlo, yo participé como abogada, representé a estos 2 alcaldes en su momento, porque ellos estaban diciendo, a mí mis números me dan que el margen de diferencia de los resultados, yo tengo derecho a un recuento. Y mira lo que pasa, en el caso de Maunabo, querían que el alcalde de Maunabo hiciera una transición sin haberle contado nada del voto por correo. Y es lo que decía, cuéntame el voto por correo, porque si los números dan y yo tengo que hacer la transición, yo la hago. Pero cuéntamelos. Ah, no. Entonces no querían contar ese voto adelantado hasta que le llegara el precinto que le correspondía. ¿Y sabe qué? Cuando correspondió el escrutinio de ese voto adelantado, creo que fue el 20 y pico de diciembre, no procedía ningún tipo de transición. Imagínate que tú le des información confidencial del municipio, que ya sabemos que hay gente que los utiliza muchas veces para lucrarse, en una transición que nunca se iba a llevar a cabo porque se iba a mantener el mismo gobierno en ese municipio. En Humacao, como no se llevó a cabo ese conteo del voto por correo, ¿qué pasó? Terminó prevaleciendo la candidata del Partido Popular y la transición del alcalde del PNP a lo popular fue durante los últimos días antes de la certificación, que no dio espacio para hacer una transición real. O sea, no estoy hablando nada más del PNP. Estoy hablando de cómo tú afectaste a un candidato también de otro partido porque no tenían los números reales. Pero más allá de que si un partido tiene el proceso secuestrado o no, lo que yo veo es que eso es consecuencia del propio problema que estoy hablando de la falta de estructura de la Junta, porque en ese momento... Y por eso es que estoy de acuerdo o sea, contigo. tú dices que lo secuestraron el proceso, pero la verdad es que había
una nube de tantas dudas, de tanta información incompleta en el proceso, precisamente porque Java no estaba organizado y no es porque ellos no quisieran. Es que Java era estaba demasiado organizado. Lo para que pasa ellos. es que el resto de los partidos decían, pues yo no tengo balance, no podemos ir a contar a las mesas. Cuando todos sabíamos que mínimo un mes antes tú tenías que hacer tu estructura para que todos los días fueran gente allá a contar a las Vanessa, mesas. en las mesas pudo haber su No situación. es lo mismo del está bien. 2020. Yo te puedo decir que en 2024 habían guías específicas, pero con tú no tener balance, pues no se daba el proceso. Pero independientemente, más allá de los partidos, yo digo todos los partidos, no estoy hablando de una en particular. La Junta de voto adelantado y voto ausente en estas pasadas elecciones, pues no, ha estado tal vez un poco más organizada en esta última, pero no tiene la estructura, el andamiaje para manejar con rapidez toda esta cantidad de votos adelantados y los que, ¿verdad? Y los que vengan. Mira, yo pienso que muy bien que estos votos comiencen a contarse 30 días con anticipación, pero sobre todo establecer que el escrutinio no puede comenzar hasta que termines de contar ese voto adelantado por correo. O el voto a domicilio en su caso, el que le corresponda, el voto presencial si termina siendo, porque no le vas a dar el beneficio a los candidatos que les asiste el derecho a un recuento a poder utilizarlo a su favor. O sea, aquí tú estás afectando a unos candidatos por simplemente querer acortar los pasos que no necesariamente fortalece lo que es un proceso transparente. Y lo que todo el mundo quiere saber es si ganó o perdió. Mira, Ángel Matos, nuestro pana aquí de lo más popular, él le tocaba el precinto 40, el último precinto. Y tuvo que esperar prácticamente hasta el último día del año para enterarse que había perdido. ¿Tú crees que eso es justo? No, para nada. Hay que estructurar, hay que darle más Y en el caso de Ángel, fortaleza a esto para peor. que puedan O sea, no fue que procesar no fue electo, simplemente se quedó sin trabajo. Mira, nos estamos quedando sin tiempo y faltan todavía un par de cosas. Nos quedamos sin tiempo. Pero podemos dejar para otro programa. bueno, pues hay otras cositas ahí que... Pero más allá de eso, el ciclo electoral, 1 de junio del 2027, no se deje engañar. A partir de esa fecha es que hay unos partidos que tendrían derecho a tener una representación en el pleno de la comisión como unos comisionados electorales adicionales, que son los partidos nuevos inscritos, que puede ser el Movimiento Victoria Ciudadana, como el Proyecto Unidad, que ahora está pidiendo participar de los asuntos electorales en la mesa de comisión. Mire, señor, primero que para mí que no le asiste porque tenían que hacer un proceso de partido por petición. Pero más allá de eso, el código está claro. Cuando hubo la determinación de Cuevas en el 2021, ninguno de esos partidos fue al tribunal a cuestionarla. Se quedaron calladitos y Mira, la acogieron. pues si vamos a dejar para otro episodio hablar de las enmiendas que nos faltan, pero yo quiero decir brevemente las que me preocupan y que amerita una Vamos a discusión tener amplia. que hacer un live. ¿Qué tú crees? Podemos hacer un live. Vamos a hacer un para live de hablar. posibles enmiendas del código electoral que ustedes Mira, creen. nos faltó hablar de toda la reestructuración de las juntas de inscripción permanente y el Centro Integrado de Servicios al Elector. Nosotros hablamos un montón Sí, de sí. mierda y no Pero- hablamos de eso. Pero eso es importante y para mí tiene unas implicaciones de participación. Segundo que tengo en mi lista de preocupaciones, la más grande, OSIPE, la Oficina de Sistemas Ay, de no, me Información imagino que el y Movimiento todo- Victoria Ciudadana quiere tener un empleado allí sentado todos los No días ti- viendo que el trabajo Mira, se haga. ¿ves cómo Vanessa ridiculiza las preocupaciones? Es que escuchó a legítimas que Lilian, yo tengo? escuchó a Pues Lilian. no estás escuchando a Lilian, estás escuchando a Olvin Valentín. Y estas son mis preocupaciones en cuanto a OSIPE. Porque OSIPE, esta es la división que maneja todo lo electrónico. Si estamos con el registro electrónico de electores, estamos con el e-poll book para cuando tú votas, todo se va moviendo a lo digital. Ajá, ¿y El quién lo hecho de aprueba? que no ¿Quién lo aprueba? lo aprueba el PNP y el PPD. No. Dios Y- mío, y by the lo way- aprueba la mesa de comisión. Sí, pero la OSIPE, que es la Oficina de Tecnología, está dirigida por solo 2 partidos. Y eso se queda igual, pero le dieron una facultad adicional. Antes había una junta de asesores para adquisición de equipos y todo lo que tenga que ver con tecnología. Ahora no es una junta de asesores, ahora son los propios directores de la oficina. Eso es un cambio interesante. Una eliminación del lenguaje bien sencillo, pero hablaba de transparencia. Yo creo que ahí yo puedo estar de acuerdo contigo. Que debe ser una junta de asesores que le presenta el pleno de la comisión y el pleno de la comisión vota. Si no hay unanimidad, que entonces el presidente de la comisión le corresponde votar. Sí. Votar no, resolver. Las solicitudes de voto adelantado y voto ausente, me parece interesante que cambiaron las reglas de la solicitud
para el voto ausente, casualmente que no beneficia al PNP, pero para las reglas de solicitud para el voto adelantado no le pusieron las mismas condiciones para ausente. Ahora tú tienes que cumplir unos criterios. Tienes que firmar lo que siempre una existía. declaración jurada. No, es que en el mismo... Lo que pasa es que antes... Y tienes que demostrar con evidencia para el ausente, porque antes decía no se le puede cuestionar al elector. En los dos. Ahora en el ausente hay que enviar documentación de evidencia. No en todos los casos. Hay que enviar una documentación No todos los casos. para que justifique las categorías que establece. No son todos los casos. Pero eso tenemos que chequearlo, pero no era todos los casos. En el adelantado, el del PNP, pues ahí no hay regla. Pero es que un si free for all. 55 años o más, eso en el asiento electoral del elector, tú puedes ver que si tiene la edad o no. Ok, pero ¿y las demás categorías, las demás Pues tú lo que estás pidiendo es una justificaciones? certificación médica, que si yo tengo una restricción del movimiento, no puedo ir a votar a un centro de Es votación que porque no te venga a piden buscar... ni siquiera la certificación médica. Claro, porque es que eso se eliminó en el pasado. Por eso, se eliminan las restricciones para el voto adelantado, pero para el ausente Sí, se por le el ponen voto más. ausente, mire lo que pasa. Que no votaron PNP. No, es que no tiene que ver con PNP, porque usted... La condición es que usted esté inscrito, sea un elector activo para votar en Puerto Rico. Tenga 18 años o más, obviamente. Que el día de la elección no se va a encontrar en Puerto Rico y que tenga domicilio en Puerto Rico. No es que usted se mudó al estado de la Florida hace 15 años y su vivienda principal se encuentra en el estado de la Florida y tiene una segunda propiedad en Puerto Rico. Ahí usted no tiene derecho a votar en Puerto Rico. O sea, vamos a hablar claro, porque si no, entonces sería un voto en el exterior que le facultaría a cualquier persona nacida en Puerto Rico a votar aquí. Y con el historial que tenemos, vas a tener 9 millones de personas tomando decisiones de qué va a ocurrir en Puerto Rico versus los 3.2 millones que vivimos aquí. Imagínate, eso no se puede permitir. Eso es algo que solo se le permite a Ricardo Rosselló. Eso no es cierto. Ujú. Y ese caso lo ganamos, Claro. como todos. Y Ricardo Rosselló pudo votar aunque no iba aquí, pero no importa. No, eso no es cierto. Su animus revertendi es en Puerto Rico, llena planillas en Puerto Rico. Aquí hay gente que ni tan siquiera llenaba planillas en Puerto Rico. Pero tú y dijiste, está. tu ejemplo con el que empezaste, dijiste, no es para que tú te mudes para la Florida y después quieras votar. Claro. No, es lo mismo, no es para que tú te mudes para Arlington, como se mudó él, o para luego querer votar en Puerto Rico. La misma regla. Es tu mismo No es ejemplo. la misma regla porque son situaciones distintas. Porque él es un exgobernador. No, bueno, es hijo y es un exgobernador que viva La Palma. Aquí la diferencia es que en el caso de Ricardo Rosselló, por unas situaciones particulares, él tuvo que salir de Puerto Rico y estaba en ese momento teniendo una residencia temporal porque estaba como profesor dando clases, que es parte de las clasificaciones del voto ausente. Al fin y al cabo, prevalecimos en ese caso. Se entendió que sí tenía derecho a votar en Puerto Rico porque cumplía con todos los requisitos, a pesar de que hubo un referido. Incluso yo estuve sentada, eso puedo hablar ya. A mí me sentaron en el Departamento de Justicia. Yo también fui. ¿A ti te tocó? Claro. Yo estuve en mediodía testificando sobre qué era el voto ausente y qué requisitos eran los que teníamos que tener y no sé qué. Y yo decía, pero esto es en serio, tan fácil que leer el código electoral. Entonces, tú me estás llevando como perito porque quieres saber algo adicional. Señores, esos que dicen que si el Departamento de Justicia, cuando es PNP, no entrevista a los PNP, no sigue a los PNP, pues mire, para que sepa, nos citaron, estuve mediodía allí sentada hablando sobre qué es el voto ausente y cómo se llevaba a cabo ese voto. Y cuando te llamaron para allá por haber llamado a un PNP a testificar, ¿rápido reemplazaron ahí a alguien? ¿De qué? No sé, pues como esa es la tendencia de la Reemplazamos aquí, administración. no. Bueno, el secretario de Aquí sí, Justicia, el el Contralor secretario de dice Justicia estuvo hasta el último día del 31 de diciembre del 2024. Mira, Domingo. hay vista de Bueno, pero vamos del código. a hacer algo. Ya nos dijeron que el 14 de octubre hay vistas. Vamos a coordinar para que ese día tengamos un programa live. ¿Oíste, Samantha? Un programa live para que la gente se conecte y nos digan posibles enmiendas que se pueden considerar No, ya para el ahí es código muy electoral. tarde. Habría El que mismo hacerlo 14. antes. ¿Cómo ¿Pero tú vamos te a crees que ese llevar? va a ser el único día de vista? Bueno, no se sabe, porque ya esto Claro está que no. planchado. Eso ningún planchado. Ahí faltan un montón de enmiendas que yo entiendo que son bien importantes. A mí me preocupa mucho el anuncio de los resultados. Eso es otra cosa que también está Y ahí un poquito yo problemático. pienso que a las 10 de la noche debe de haber un resultado parcial. Eso da certeza. No descarta que se dé un resultado.
Pero yo creo que sí se debe de dar uno a las 10 de la noche aunque hay una transmisión automática de los resultados, que la gente va a entrar a una página y los va a ver. Lo que yo sí siempre he dicho, que esa el segundo anuncio de resultados a las 6 de la mañana, eso no tiene ni sentido. Eso lo pueden mover al otro día a las 11 de la mañana. Pero el primer anuncio yo no lo cambiaría. Pues nada, nosotros deberíamos someter unas propuestas como parte de aquí en desacuerdo. Así que ustedes, si tienen ideas. Olvin quiere ir a someten. deponer. No, pues yo quiero creo que debemos, todos los que tengamos interés en el tema electoral, conocimientos o quieran aportar, debemos someter propuestas. Los partidos deben hacerlo, la ciudadanía lo puede hacer. ¿Pero hacemos el programa en vivo o no lo hacemos? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en vivo también y recogemos ideas de la gente y también. Y si hay Porque que a lo mejor la someter gente algo, ve somete. esas vistas públicas ese día por la mañana y nos da sus sugerencias por la tarde. Vamos a verlo, hacemos de A mí me todo. parece buena idea. Y después discutimos estas otras. Nos quedamos enmiendas. cortos de tiempo, así Sí. que los esperamos para un próximo episodio. Recuerda darle like y suscribirse al canal de nosotros en YouTube y obviamente seguir a nuestra plataforma de News PR, en el cual tienes son noticias bien interesantes, porque en vez de usted estar leyendo un artículo o una columna de 10 minutos, usted recibe la noticia en minuto y medio. Y en las redes sociales, como en Desacuerdo PR, todas las redes sociales. Y vayan a YouTube. No ataquen a Olvin. Pueden atacar si quieren, yo los leo igual. Porque hay gente, bueno, para mí los tuyos también me dicen cosas. A ti también te atacan. nos atacan Que si la mutuamente, pero insoportable es esa. mucha gente del me PNP que acostumbré. dice, bueno. Ay, pero a aunque ti en no el es del PNP te quieren. pero, bueno, En el PNP te quieren. Incluso me han dicho un montón de veces, me escriben en privado y me dicen, ¿por qué tú no lo reclutas? Que vaya con nosotros. Yo pienso igual. Eso es ella inventando Yo eso. te recibo con los brazos abiertos. Acá te vamos a dar más cariño. Bueno, gente, gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima. Bye, bye.